En lo profundo del bosque, una familia de viajeros tropezó casualmente con un autobús abandonado. Era evidente que el transporte llevaba años allí, las ruedas estaban podridas y la carrocería exterior comenzaba a cubrirse de vegetación. Con curiosidad, empezaron a recorrer lentamente el viejo vehículo y notaron que la entrada a la zona de la puerta estaba claramente en uso. Steven y su padre amaban las excursiones por el bosque. Las zonas alrededor de su pequeño pueblo estaban escasamente pobladas, abundantes colinas y bosques hacían que la zona no fuera muy atractiva para vivir. Sin embargo, los amantes de la naturaleza y quienes disfrutan de un estilo de vida libre se sentían felices. Allí se podía viajar por todo el condado con numerosos lugares para excursiones y caminatas. Normalmente, se marchaban para el fin de semana, pasando la noche. Se alojaban en pequeños hoteles familiares y refugios. Esta vez, por costumbre, se dirigieron a otro refugio. Era muy pequeño, y no había plazas disponibles. El padre e hijo estaban a punto de marcharse, pero decidieron dar un corto paseo por el bosque cercano, ya que los lugares eran hermosos y aún tenían tiempo. Gradualmente, el bosque se espesó y el refugio quedó muy atrás. Cuando decidieron volver, el hijo vio un techo de metal asomando tras una colina. Estaba cubierto de hojas, pero era evidente que se trataba de un viejo autobús. Lo rodearon, el metal ya empezaba a perder la batalla contra el tiempo, pero la puerta mostraba claramente que el autobús estaba siendo utilizado. Movidos por la curiosidad, echaron un vistazo dentro. Resultó que los lados oxidados del viejo autobús ocultaban un hogar acogedor, literalmente la envidia de los habitantes de la ciudad. Entraron, todo el espacio se había transformado en una pequeña y acogedora cabaña. Al parecer, algún ermitaño se había cansado tanto de la civilización que decidió instalarse en el bosque y utilizó un viejo autobús. El mobiliario era bastante austero, pero funcional. 2 camas, una mesa plegable. La zona de dormir estaba cuidadosamente separada de la sala de estar con cocina por una cortina. Incluso había una ducha y una cocina, con un depósito de agua instalado en el exterior. No había electricidad, pero ¿qué se espera de un escondite de verano? Cuando regresaron al pueblo, el dueño del refugio les contó que el viejo ermitaño había convertido el autobús en un verdadero cuento de hadas forestal. Un regalo para aquellos que se habían cansado de las luces de la civilización. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.